Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar la miología de los músculos de la masticación, de la lengua y del velo del paladar. Músculos de la lengua. El músculo geniogloso comienza desde las espinas mentales superiores en la parte posterior de la sínfisis mandibular, directamente superior hacia el origen del músculo genioideo, a través de las espinas mentales inferiores. Su función es bajar la porción central de la lengua, proyectar la parte anterior de la lengua fuera de la fisura oral o empuje de la lengua hacia afuera, ayudar a tragar la comida creando un canal hacia el tracto abdominal gastrointestinal y es inervado por el nervio hipogloso. El músculo estilogloso, su inserción va desde la punta de la lengua y recorre todo el extremo lateral de la lengua. Su inervación es por el nervio hipogloso y su función es la retracción y elevación de la lengua. El nervio gloso es uno de los músculos oclayoideos. Es delgado y de forma cuadrangular. Su trayecto es hacia arriba y adelante hasta fijarse a la cara lateral de la lengua y está cubierto por el miloioideo. La acción de este es deprimir y retraer la lengua, haciendo que el dorso de la lengua se vuelva más convexo. La inervación del hiogloso es dada por las fibras motoras del nervio hipogloso, también conocidas como 12 par craneal. El músculo palatogloso se encuentra en la lengua de forma transversal posterolateralmente. Se mezcla con el músculo transverso intrínseco y se inserta en la aponeurosis faríngea de la cara externa de la amígdala, por debajo en la base y línea media de la lengua. Se inerva con el plexo faríngeo conformado por el nervio glosofaríngeo y el vago, y su función es elevar la porción posterior de la lengua o deprimir el paladar blando, es decir, que va a actuar como constructor del istmo de las fauces. Bueno, el músculo faringogloso se origina en la porción superior del músculo constrictor superior de la faringe, se inerva por lo que es el nervio hipogloso y su función es dirigir la lengua hacia adelante y hacia atrás. El músculo amigdalogloso es un pequeño músculo aplanado y delgado que se extiende, como indica su nombre, desde la región amigdalina a la lengua. Sus inserciones comienzan tomando origen por arriba en la porción de la aponeurosis faríngea que cubre la cara externa de la amígdala. Desde este sitio se dirige verticalmente hacia abajo, entre el faringogloso y la mucosa, para alcanzar pronto la base de la lengua. Cambia entonces de dirección para hacerse transversal hasta la línea media. Su inervación es por el nervio hipogloso o par craneal 12, y sus funciones principales son que unidas entre sí los dos amigdaloglosos forman juntos una especie de cincha que está en relación con las amígdalas, dirigen hacia arriba la base de la lengua y tienden a aplicarla contra el velo del paladar. El músculo lingual superior es un músculo impar y medio y está constituido por un sistema de fibras longitudinales y paralelas que se extienden por debajo de la mucosa de la lengua, desde la base hasta la punta. Esto se va a dividir en tres porciones distintas, una porción media y dos porciones laterales. La porción media se inserta en el repliegue fibromucoso que une la línea media la epiglotis con la base de la lengua. Las dos porciones laterales nacen y a la derecha y izquierda de las astas menores del hioides. Desde estos diferentes puntos, las tres porciones del lingual superior se dirigen hacia arriba y adelante. Este lo inerva el nervio hipogloso y su acción es que cuando se contrae levanta la punta de la lengua al propio tiempo que la dirige hacia atrás. Es un músculo elevador y retractor de la punta. Luego tenemos al lingual inferior, donde se localiza por debajo del estilogloso, entre el geniogloso que está por dentro y el hiogloso que está por fuera. Este se origina principalmente en las astas menores del hioides, donde lo inerva el nervio hipogloso y el lingual, y cuando este músculo se contrae, cumple la función de acortar la lengua en su diámetro antero-posterior, al mismo tiempo que atrae la punta hacia abajo y atrás, por lo que es un músculo depresor y retractor. El músculo transverso de la lengua se origina en el tabique lingual fibroso medio y está inervado por el hipogloso. Su función va a ser la contracción, es decir, disminuye el diámetro transversal de la lengua.
Músculos de la masticación. Músculo temporal. Las fibras de este músculo van a nacer en la fosa temporal y de la cresta que se forma entre el esfenoides y el hueso temporal, para luego dirigirse hacia el arco cigomático, la zona inferior del temporal, y a la apófisis coronoides de la mandíbula. Su inervación está dada por el nervio trigémino, específicamente por la rama mandibular, y la función de este es elevar el maxilar inferior y devolverlo a su posición cuando se haya llevado a cabo la masticación. Cabe resaltar que el músculo macetero es uno de los músculos más fuertes del cuerpo humano en comparación a su pequeño tamaño. Su origen va a estar en el arco cigomático y sus inserciones van a ser la rama ascendente y el ángulo de la mandíbula. Al igual que el temporal va a estar inervado por el B3 o la tercera rama del trigémino y su función es cerrar y retraer la mandíbula. Músculo pterigoideo interno. Este se inserta por arriba en toda la fosa pterigoidea, es decir, de la cara interna a la externa de la apófisis pterigoides, en el fondo de la fosa y en la cara posterior de la apófisis piramidal del hueso palatino. Desde aquí, las fibras musculares se van a dirigir hacia abajo, atrás y afuera, hasta alcanzar la cara interna de la rama del maxilar inferior y el conio en donde se inserta. Su inervación es por el nervio pterigoideo medial, el ramo del nervio mandibular. Aborda el músculo junto con la arteria por su cara medial, cerca de su borde posterior, y su función principal es la de la elevación o cierre de la mandíbula y menor grado de la retrusión mandibular bilateralmente y desviación mandibular hacia el mismo lado unilateralmente. Luego tenemos al pterigoideo externo, donde este se origina en la gran ala del esfenoides y en la plaxa pterigoidea, y su inserción es en el cóndilo de la mandíbula. Además, su inervación va a ser igual por el B3 y su función va a ser la protusión y los movimientos de lateralidad de la mandíbula. Músculos del velo del paladar. El músculo elevador del velo del paladar se inserta en la cara posterior inferior del peñasco por fuera del orificio cariotideo y termina abriéndose en forma de abanico en la cara superior de la aponeurosis palatina. El músculo elevador del velo del paladar, también llamado periestafilino interno, es un músculo de la cabeza que va desde el cráneo al velo del paladar blando. Tiene la función de elevar el paladar blando y dilatar la trompa de Eustaquio. El tensor del velo del paladar o periestafilino externo es un músculo situado en la pared posterior de la cavidad oral. Este se origina en la espina del esfenoides, en la base de la lámina pterigoidea media y en la pared medial del cartílago de la trompa de Eustaquio. De ahí se dirige hacia abajo para rodear el amulus del esfenoides y dirigirse al tendón en forma de abanico. Este se va a insertar en la parte anterior y media de la aponeurosis palatina y este pone en tensión el velo del paladar y lo deprime ligeramente. Este lo interviene en la apertura de la trompa y es inervado por el nervio trigémino a través de su ramo mandibular. El músculo constrictor superior de la faringe, este se va a insertar por la parte superior, en la parte media del tubérculo faríngeo, por delante en el borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides. También se inserta en la línea posterior, en la línea miloidea, en la parte posterior de la mandíbula y en la musculatura intrínseca de la lengua. Su inervación va a ser el plexo faríngeo y su acción es la deglución de manera peristáltica. El músculo palatofaringio forma el pilar posterior del velo del paladar. Su origen es del borde posterior del paladar óseo y en la aponeurosis palatina. Su contracción hace descender el paladar blando y eleva la faringe al momento de la deglución. Está inervado a través del plexo faríngeo por la rama faríngea del vago. Bueno, pues por último el músculo de la úvula se origina en la espina nasal posterior y se dirige en sentido posterior a la aponeurosis palatina para insertarse en el tejido conjuntivo de la mucosa de la úvula. Su inervación motora está dada por la rama bucal del nervio facial y la sensitiva por la rama bucal del nervio mandibular, y su principal función es evitar que los alimentos y los líquidos entren en la cavidad nasal. Esto sería todo por nuestra parte y muchas gracias.